Bien, yo estoy encantado de presentar a César porque, como ha dicho perfectamente, somos amigos desde hace más de 50 años. Bien, yo había escrito aquí unas cosas que voy a leer porque así no me pierdo, porque si no, normalmente me pierdo y me dejo cosas por decir. Cuando hay que presentar a un ponente en unas jornadas como estas, la función del presentador es que el auditorio conozca a la persona de que va a hablar. Difícil porque ya lo conocéis todos, ha hablado antes, ha estado aquí muchas otras veces, pero bueno. Además tiene que explicar cuáles son las razones por las que se le ha invitado, aunque casi siempre la razón principal es que el ponente sabe un montón del tema en cuestión. En estos casos, una de las cosas más ocurridas es leer el currículum del ponente, o al menos una parte, pero en este caso no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por varias razones. La primera es porque ya todo el mundo ya ha dicho quién es, todo el mundo, bueno, ya ha estado hablando en el acto inaugural, ha venido en otras ocasiones y, como se ha dicho ya en repetidas ocasiones, es miembro fundacional de la Asociación de Amics del Proyecto. Además, si me pongo a leer su currículum, me como casi todo el tiempo del que disponemos, aunque por lo que ha dicho él se alegraría un poco, pero yo creo que no es conveniente y no le doy tiempo para hablar. Bien, como he dicho, este señor y yo somos amigos desde hace más de 50 años. Y para presentarlo les voy a contar una anécdota que viví yo con él, una batallita, porque ya tenemos cierta edad los dos. Lo que les voy a contar sucedió una tarde, más o menos sobre el año 73 o 74, estábamos los dos sentados en un mirador en el segundo piso de la Plaza de Santo Domingo, número 21, que era donde este señor estudiaba. Y recuerdo que estábamos hablando de si íbamos a coger ciencias o letras. Teníamos unos 14 años, íbamos a cerquito de bachiller. Y recuerdo que él me dijo, yo voy a estudiar Derecho, voy a coger letras porque yo voy a estudiar Derecho y luego haré notarías. Y ahora mismo sigo alucinado de que un chaval de 14 años ya supiera qué iba a hacer con su vida, sobre todo porque yo lo único que tenía claro por aquel entonces es que iba a hacer ciencias y poco más, ¿vale? Ahora, eso sí que es verdad, yo no tuve en ningún momento la menor duda de que este señor iba a hacer Derecho, iba a hacer notarías y las iba a aprobar, ¿vale? Y no tenía la menor duda por varias razones. La primera es porque íbamos yendo al colegio juntos desde la infancia, porque sabía cómo funcionaba, porque sabía cómo estudiaba, y además porque tenía un padre, mi padre era médico, y muchos días venía y me decía, anoche a la 1 me fui a un aviso y cuando volví, tu amigo estaba estudiando y tenía la luz del mirador encendida. Y concluía, «Ixe xiquet farà lo que voldrá». Y a mí aquello no me gustaba mucho, sobre todo porque luego decía, «No com tu que no faràs res». Mi padre tenía razón. El xiquet hizo lo que quiso. Estudió Derecho, hizo notarías, y es el decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia. Y estoy convencido de que si hubiera querido estudiar cualquier otra cosa, lo que fuera, lo hubiera hecho igualmente bien. Hoy, don César nos va a hablar del patrimonio protegido, y no les voy a decir que sea el que más sabe en España de este tema, eso no lo voy a decir. Pero lo que sí que les digo es que no habrá en España muchos que sepan más. Muchos que sepan menos, sí, pero muchos notarios que sepan más que él, seguro. Y además estoy seguro de que hoy nos los va a explicar de forma que todos lo podamos entender. Únicamente quiero agradecer a César estos 50 años de amistad, que nos haya dedicado este día, conociendo toda su agenda, lo ocupada que está y lo difícil que es, ¿vale? Y que haya venido a explicarnos cómo ayudar un poco más a nuestros hijos. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias por la presentación. La verdad es que me daba miedo que hubiera contado algo de las muchas cosas que no se podían contar. Pero se ha quedado ahí en puertas, eso ha estado bien. Él no lo dice, él también quería ser médico desde el principio y lo teníamos claro los dos, pero esa es otra historia. Bueno, yo voy a hablar del... A ver, el título cuando lo di no me gustó, una vez dado, o sea, porque hablaba de los patrimonios, del patrimonio protegido. Yo no quiero hablar del patrimonio protegido, quiero hablar de los patrimonios protegidos. Hasta el momento, todas las intervenciones de ustedes, de las personas que han intervenido aquí, han ido orientadas hacia la figura de las personas, como se llama ahora, con capacitación necesaria, o como hasta el momento hemos llamado, de los discapaces. Yo no voy a hablar de los discapaces, o por lo menos no directamente. Voy a hablar de ustedes. Voy a hablar de las personas que tienen bajo su cuidado personas discapaces. Porque esas personas necesitan tener, sobre todo, información. Cuando hablamos de patrimonio protegido, he empezado diciendo que no me gusta la palabra, y no me gusta porque no se trata de proteger ningún patrimonio. Aquí de lo que se trata es de proteger a una persona. Y para esa protección afectaremos un patrimonio. No estamos protegiendo el patrimonio, hay que proteger a una persona discapacidad. ¿Cómo? Un patrimonio o de otra forma, que es de lo que nos vamos a ocupar. No solo de la figura del patrimonio protegido, que es una ley que la reguló, la ley 41/2003, que la crea, sino de otras figuras de protección del patrimonio. Porque hay que partir de una idea. La idea es que cuando una persona normalmente, por tomar la nota de que empezamos, hace un testamento, lo normal, cuando haces el testamento, lo que estás es disponiendo de tus bienes. Pero cuando una persona tiene a alguien bajo su guarda, alguien que es discapaz, no estás disponiendo de tus bienes, estás disponiendo de su vida. Y la trascendencia de ese acto es infinitamente más grave de la que tenemos en el primero de los lugares. Y de eso es de lo que vamos a ocupar. De los patrimonios protegidos, de las varias formas que hay para proteger no al patrimonio, sino a esa persona utilizando los patrimonios, míos o ajenos. También lo vamos a ver. Pero como tengo poco tiempo, porque a las 2, y no quiero, como buen opositor, yo me marco el tiempo, 20 minutos me van a conceder, porque mi abuela, que era una mujer sabia, tomando una referencia de un cura que ya quería mucho, decía siempre que en esta vida el sermón, que al cuarto ahora no me dice al culo. Entonces, vamos a intentar que esto sea rápido, por tanto, y que no se sientan ustedes llamados de otra forma. Bien, los patrimonios protegidos se crean en la ley 41, luego ha sido modificada también ahora en la ley de jurisdicción voluntaria, el número 2 del artículo 5. Ahí terminan mis referencias, ya no los aburro más. ¿Qué son? Pues no es más que decir, mire usted, yo tengo un patrimonio y quiero que ese patrimonio se afecte al cuidado de una persona que tiene una discapacidad. Hasta ahí bien. Vamos a ir siguiendo la vía de lo que se está haciendo bien. Y bueno, y para eso, ¿esa persona tiene que estar incapacitada? No hace falta que esté incapacitada. No necesito la incapacitación judicial. ¿Vale? Me basta la incapacitación administrativa, y admitiéndose incluso en que nos encontremos con una mera guarda de hecho. Bueno, parece que vamos bien. Él no impide que esté, por supuesto, capacitada en función de sus posibilidades, como se ha hablado anteriormente y a lo que me remito mucho mejor que yo. Ese patrimonio no es una sociedad, ni siquiera tiene personalidad jurídica. Es una relación de bienes que en principio se afectan para atender a esa persona. Y bien, por tanto no se acaban del todo de desvincular de la persona que realiza la aportación. Queda que esa persona digamos, que el patrimonio se constituye, que el bien queda afecto, pero que en caso de que no llegue a resultar eficaz, por lo que ahora veremos, pues esos bienes pueden volver a la discapacidad física. Esa discapacidad tiene que ser actual. En principio no cabría la constitución de un patrimonio protegido para una futura discapacidad.
tampoco creo que se haya planteado en muchos casos, y hay otras figuras que serían mejor para el caso en que yo quiera establecer un patrimonio para que el caso de que yo quede como discapaz. De eso también hablaremos. Pero no es ese, digamos, el supuesto normal. Se trata de establecer una afección para el cuidado de una persona. ¿Quién puede constituirlo? Lógicamente los padres, el guardador de hecho, y cualquier otra persona puede instarlo, incluso en cuanto a la constitución de los padres, o del tutor, o del fiscal, aportando los bienes. Es decir, no lo constituye él, aporta los bienes y luego se instan, incluso del Ministerio Fiscal o de los padres o del tutor, que se realice la constitución. Hablamos de tutor porque ya no hay padres. Cuando hay padres, tiene paternidad está prorrogada y ellos serían los que podrían mantener la constitución. Si desaparece, en la situación de incapacidad, como he dicho, se extingue el patrimonio protegido. Lógicamente, quien constituye el patrimonio tiene que tener capacidad para disponer de los bienes. Y eso nos lleva al primer problema. ¿Puede el discapaz disponer de esos bienes para que se cree un patrimonio protegido para su cuidado? Pues en alguna obra, algún autor dice que no. Por Dios, aquí hay que tener toda la capacidad. ¿Cómo vamos a permitir que se realice esa disposición? Carlos Marín, que ese sí es el que más sabe de patrimonio protegido, de muchas cosas más, pero de eso en particular, dice, bien, vamos a ver, si yo tengo una situación de capacitación parcial, ¿qué es lo que debería ser en todos los casos? Definiendo qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pues tendré que poder, si tengo esa capacitación, que poder constituir el patrimonio protegido y poder aprovecharme de los efectos beneficiosos de ese patrimonio. Y creo que como notario, la mayor parte de las personas, es un efecto constante cuando empiezo a hablar. Siempre se va acaba yéndose mucha más gente. Pero estoy acostumbrado, créanme que es una cosa muy normal. Bien, y esa aportación puede hacerse en el primer momento o puede hacerse posteriormente. ¿Y qué se hace con el patrimonio protegido? Pues se dice, mire, yo nombro a un administrador, a un señor que se va a encargar de gestionar ese patrimonio. Y esa persona, pues, digamos, no es un tutor, se refiere solo al patrimonio. Se encarga de obtener un rendimiento, de afectarlo, de invertirlo adecuadamente, y al final, con arreglo a la misma tendencia que ha explicado antes Gonzalo, que por cierto no veo, tendrá que rendir, se saluda, tendrá que rendir cuentas posteriormente, digamos, periódicamente al fiscal de cómo está resultando objeto de la administración el patrimonio. El momento de entrada en el patrimonio, por tanto, es la vida de los padres, que lo constituyen desde el primer momento para afectar el cuidado o a su fallecimiento. Y esa administración, otra cautela que se establece, es que tiene que constar en el registro civil. Y, por último, nos encontraríamos en la práctica con dos tipos de patrimonio: el patrimonio de ahorro y el patrimonio de gasto. Es decir, yo lo que hago es que voy afectando bienes, digamos, que se van nutriendo de fuera del patrimonio, de forma que se va recibiendo una renta, y por esa renta garantizamos la seguridad de la persona que tiene que venir beneficiado. Debe haber un patrimonio para cada uno de los casos. Los patrimonios de ahorro sería la afectación de bienes, de un volumen importante de bienes, que, digamos, que con sus rendimientos o con su posibilidad de venta o con lo que sea, con cualquier tipo de aprovechamiento que se pueda obtener, permitan el asegurar y mantener a la persona que sea beneficiaria del patrimonio. Los administradores, para poder realizar actos de disposición, van a necesitar las mismas autorizaciones que los tutores van a realizar actos de disposición sobre los tutores. La verdad es que así pintado es muy bonito. El patrimonio protegido está muy bien. Es la figura que debería. Pero es que en Valencia me parece que 8. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Como para que no acabe de salir. Para que no sea esta la herramienta que ya es casi universalmente utilizada por todos los padres para proteger a las personas de sus hijos. Pues porque yo creo que la norma no la hizo alguien que, digamos, que tenía a su cargo a una persona con discapacidad.
la hizo un político, quizá con algún técnico, pero no alguien que conocía verdaderamente la materia. Porque cayó en todos los charcos en los que necesariamente tendría que haber evitado si hubiera querido sacar una norma efectiva. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque la figura del patrimonio protegido es antipática. En primer lugar, porque para constituirla hay que ir al notario. Empezamos mal. ¿Qué tienes que ir allí, afectar unos bienes, pagar al notario y decir, oiga, mire, es que y aquello que das ya, y eso, seamos claros, a todos nos tira para atrás, si yo no entraría nunca. Porque cuando sabes que vas allí, tengo que estar afectando patrimonios y lo primero que me van a pedir va a ser la minuta. Bueno, bien, esa norma se podría haber obviado. Porque igual que se obvia el que nosotros tengamos que intervenir en las elecciones de forma gratuita, igual que las prórrogas de las hipotecas se han hecho de forma gratuita, igual que tenemos concedido el beneficio de justicia gratuita, igual que trabajamos gratuitamente. Y no digo que trabajemos gratuitamente, pero sí establece una relación arancelaria porque existe una compensación que se tiene que cumplir con esto. Pero no existe. Esa norma no es un beneficio arancelario. De cualquier forma, esa es la menor de las razones. Mucho más grave me parece a mí el que el legislador no acaba de decir qué beneficios tiene usted con el patrimonio salvo el establecimiento de un administrador. Oiga, si usted realmente sabe que con esto lo que quiere es establecer un marco de seguridad para una persona discapaz, que es problema suyo, no es problema solo de los padres, es problema del Estado. Estamos en un Estado de Derecho y el Estado no puede desconocer una situación que puede derivar en un desvalimiento. Y ese problema es suyo. Usted lo que tiene que hacer es efectivamente privilegiar la situación, porque usted no lo declara exento de plusvalía en cuanto a las aportaciones, ni los incrementos patrimoniales se tienen que seguir pagando en la Hacienda. A lo mejor no pagamos transmisiones patrimoniales, ya usted que regalo. Es decir, todo lo demás usted me lo paga. A mí me recuerda esto lo que ha pasado ahora con la ley de la segunda oportunidad. No sé, perdona el paréntesis, pero como estoy en tiempo, la ley de la segunda oportunidad que dice, no, vamos a hacer la ley de la segunda oportunidad. Y salimos en prensa a bombo y platillos. Vamos a dar, para poder constituir el beneficio en cuanto a las condonaciones, mire usted, y ves la norma y dices, hombre, sí, es una ley de la segunda oportunidad, pero parece que es una ley de segunda oportunidad para el acreedor. O sea, para que cuando ya lo tengo casi todo cobrado al deudor pueda seguir cobrándolo una vez que encuentre una mejor situación. Es decir, no, mire usted, esto para el patrimonio protegido, porque te dicen en la ley de segunda oportunidad, mire, sí, todo muy bien, aquí habrá unas quitas, aquí habrá... Pero los que están con hipotecas siguen cobrando. Los créditos de la Hacienda se siguen cobrando. Y los créditos de la Seguridad Social se siguen cobrando. Usted haga lo que quiera, pero a mí lo mío me lo paga. Entonces usted puede dejar de pagar la cuenta de ultramarinos. Pero lo que es la Seguridad Social, sí, porque a usted no le paga el sur. Esa es la situación en este caso. Y en este caso es exactamente lo mismo. Oiga, ¿quiere usted un patrimonio protegido? Concédale los beneficios fiscales que parecen necesarios. Porque de lo contrario esto no va a prosperar. Y en tercer lugar, no me establece situaciones intermedias, situaciones de cautela intermedia. Es necesario presentar unas cuentas, por supuesto, al juez y al Ministerio Fiscal, sobre todo, que es quien garantiza el que se realice una función tuitiva necesaria, es decir, que se garantice que no se puedan realizar actos de expolio. Pero bueno, puede establecer usted garantías intermedias que le permita hacer que el administrador se encuentre cómodo en la llevanza de ese patrimonio. Porque de lo contrario es que resulta muy difícil el presentar las cuentas cuando tienes que mantener el día a día sobre esa custodia. En consecuencia, estamos donde estamos, con una situación que no veo en absoluto claro, que debería mejorar, y que creo que con esos 4 apuntes se podría mejorar notablemente y a lo mejor encontraremos una herramienta jurídica importante para proteger efectivamente y garantizar la tutela para el futuro. Pero yo he hablado de patrimonios protegidos. Es decir, mire usted, lo que yo quiero es, si tengo un patrimonio, a lo mejor sin tener que hacer tanta cosa, sin tener que constituir un patrimonio separado, una afección, un ente de un administrador, sin tener que montar toda esta historia, lo que necesito son herramientas más sencillas. Porque también seamos claros, a los padres nos gusta tener el control de nuestro patrimonio en vida. Porque en vida lo que tengo claro es que a mi hijo no le va a faltar de nada. Mi problema será establecer herramientas, establecer disposiciones, y ahí llegamos a la pregunta de antes,
en el testamento establecer disposiciones que garanticen que después de muerto yo, mi hijo va a tener una situación que le permita seguir viviendo bien en la medida de las posibilidades de cada uno, pero sobre todo con cautela suficiente para que no se le produzcan sus problemas. Y de eso es de lo que quiero hablarles también. La ley permite, y aquí yo parto de dos principios. Uno, el establecimiento o la utilización de personas que puedan ejercer la tutela sobre los discapaces se basa fundamentalmente en el cariño. Es decir, todos, por ley de vida, los padres saben que van a morir antes que sus hijos y esperan confiar en alguien que les preste todo el cariño del mundo para cuidarlos. Eso está fenomenal y en eso lo pensamos todos. Pero si ese cariño va compensado económicamente, habrá más cariño. O a lo mejor no más cariño, pero sí, desde luego, digamos, otra perspectiva, porque entonces no solo estaremos en el cuidado, sino se sentirá premiada la persona que desde luego asume unas funciones que por el dinero, mucho o poco que pueda recibir, seguramente no las asumiría. Esa es la primera de las normas. La segunda es que hasta el momento estamos pensando siempre en personas físicas. Parece que son las personas físicas las únicas que pueden realizarlo. Pero también habrá que empezar a pensar en personas jurídicas, en sociedades, en fundaciones, en asociaciones, que hayan garantizado, que tengan su control profesional, que para eso están. Bien, pues con esos dos principios, ¿qué herramientas tenemos? Yo voy a contar 4 o 5 cosas nada más. En primer lugar, la sustitución ejemplar. La sustitución ejemplar, creo que todos ustedes habrán oído hablar de ella, artículo 777 del Código Civil, cuando dice que yo puedo decir que mi patrimonio, al que yo le dejo a la persona discapaz, como esa persona no va a poder hacer testamento, porque no tiene capacidad, cuando esa persona muera, pasará a quien yo diga. Y estoy disponiendo de mi patrimonio y del patrimonio que esa persona pueda recibir en herencia. ¿Qué gano con eso? Obviamente, el que yo realice un acto de disposición, afecto mi patrimonio, ¿vale? Protejo ese patrimonio en su beneficio. Ese patrimonio será administrado por la persona que pueda controlarlo, sea el tutor, sea quien sea, el guardador de hecho, en función de las medidas, el curador, lo que en cada caso ocurra. Pero como no tendrá capacidad para hacer el testamento, cuando esa persona falte, irá a la persona que yo he dicho. ¿Qué me garantizo con ello? Que esa persona sea quien ejerce la tutela. Porque tendrá una perspectiva, digamos, en esa compensación. Esta norma, en la última reforma, pero en la penúltima reforma, en el artículo 808, dice que justo en ese caso es en el único en el cual permiten que yo, sobre la legítima que reciba mi hijo o la persona que esté discapaz, pueda imponer gravamen. O sea, puedo decir, a pesar de que tú eres legitimario, a pesar de que eso te tiene que ir, eso que tú recibes, como tú no vas a disponer, va a pasar también a la persona que yo diga, porque si no se establecía esa norma no había posibilidad, había una limitación sobre la intangibilidad de las legítimas. Entonces, no sé si se me entiende, pero esa es quizá la norma principal. ¿Qué inconveniente tiene? Pues tiene un inconveniente grave, que es que tiene que estar incapacitado judicialmente. Si no está incapacitado judicialmente, no podemos utilizar la facultad de la sustitución ejemplar. Lo que es una murga. Lo que es una murga, porque todos sabemos que el procedimiento de incapacitación es contradictorio, pero yo creo que también es necesario empezar a perderle el miedo, precisamente en la línea que estaba marcando anteriormente María Amelia. Mire usted, lo que yo quiero no es la incapacitación judicial, quiero la constitución de la tutela, quiero la capacitación necesaria, que es de lo que está hablando todo el mundo, que es lo que resulta necesario. Y que aquí, por cierto, en un teniente ya hemos conseguido unas cuantas. O sea, que es, digamos, lo que va a permitir el desarrollo de la persona discapaz. Entonces, con eso sí puedo establecer una disposición testamentaria. Esa sí que es una norma útil. Y, por supuesto, muy sencilla. Es un testamento. Esos son 50 euros. Porque lo sepan ustedes también. Con esa facultad se puede disponer absolutamente del patrimonio. Otra
Otra de las cuestiones, otra de las posibilidades que no es incompatible con la anterior, es la que permite el 831 del Código Civil en la atribución de la facultad de mejorar. Dice, mire, estamos en una pareja, un marido y una mujer. Entonces, en el testamento del marido, porque siempre se muere primero el marido, se dice, bueno, y la meva dona que faça lo que vulga. Entonces, mi mujer que distribuya los bienes como crea que debe hacerse. Porque estamos pensando siempre en que los hermanos, incluso los sobrinos, son buena gente, lo quieren mucho y van a cuidar fenomenal. Pero es que a lo mejor los hermanos no pueden cuidarlo, o mueren antes que se tienen que trabajar fuera, y no se puede dar esa situación de tutela, y se tiene que excusar. Y la mayor parte de las excusas de tutores se dan por motivos laborales, por imposibilidad para prestar digamos, el ejercicio de esa función. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de esa forma diferimos el momento de ver cómo distribuyo los bienes. Mira, yo te lo dejo tot per tu, sí, el usufructo del uno para el otro. Lo que fem així, de l'un para l'altre i després pels fills. Eso también había que explicarlo, porque no sé si exactamente se deja el usufructo, pero no el predominio, pero lo que sí te dejas al otro es decir, bueno, tú luego lo distribuyes como creas que tienes que distribuirlo. Y mientras tanto, tots els rectes confús. Porque aquí el que se porte mal con la viuda la lleva clara. Entonces, no tanto por eso, cuanto por poder definir, mira, es que la situación va a permitir que se atienda mejor 30 años, 40 años después, cuando ya falta la viuda. Vayan ustedes al cementerio y vean las fechas de fallecimientos. O sea, es que yo tengo una costumbre sanísima y ves realmente cosas escandalosas. Pero bueno, no es una broma, es que es así, pero ustedes considérenlo. Entonces, la cuestión es que hasta el último momento se está controlando cómo realizo esa disposición. Por supuesto, está la figura del nombramiento del tutor, bien por vía testamentaria, bien por un documento notarial. O sea, el establecer, es decir, mira, yo, para simplificar luego a quién elijo, en el testamento decido que sea digo que fulanito vaya a ser el tutor. ¿Vale? Eso simplifica mucho luego el trámite judicial y despeja en muchos casos, y en no pocos casos, la duda de a quién se le define el ejercicio de la tutela, que es fundamental. ¿Vale? Sería, digamos, otra forma de proteger el patrimonio. Y luego, algo muy particular, pero en los casos de la curatela, o en los casos de la no curatela, en los casos de personas con discapacidad, pero discapacidad muy tenue, cuando no se quiere incapacitar judicialmente, pero tenemos muchos supuestos en los cuales es muy difícil calificar si una persona está o no está capaz. Cuando vienen a la notaría hay casos que te dicen, a mí el otro día un señor que estaba perfectamente capaz, además inteligentísimo, que te dice, es que soy esquizofrénico profundo. Razonaba mejor que yo. Y él dice, no, mire usted, pero me acredita con un papel, yo hubiera jurado que ese señor era perfectamente capaz. Sin embargo, ha adolecido de una incapacitación gravísima. Y claro, no autorice el testamento. ¿Por qué lo digo esto? Porque en los casos en los que hay una situación y que dices, no, mire, yo quiero que sea todo para él, pero quiero que no pueda vender. Quiero que se la administre, o que de alguna forma se administre la cuestión. Entonces, ¿qué solución hay? Que es difícil, y bueno, puedo afectar bienes y decir que no se puede administrar. Pero eso al final, al cabo de 10 años, o sea, nadie admite esas cláusulas de indisponibilidad. Pues hay una fórmula, y esto es gramática parda, que es muy sencilla. Se le deja el 99% del bien a la persona discapaz, que no es discapaz, que por tanto no tiene constituida tutela, ni curatela, ni nada. Simplemente sabemos que no puede regir su persona y bienes de la forma correcta. Y el 1% se le deja a la persona que queremos que sea el tutor. ¿Y esa persona qué ocurre? Has respetado legítimas, has atribuido los bienes, has hecho todo. Pero esa persona que tiene ese 1%, que es una persona en la que existe una confianza, o una fundación sobre la que se tiene confianza, ya se encargará
de que no se produzcan actos de expolio, de que no la pueda engatusar ningún vendedor de camellos y empiezan a vender los bienes y esa persona se queda en la ruina. Porque una centésima parte de ese bien le pertenecerá al otro y lógicamente nadie compra 99 partes de un bien. Lo compras tú. Es un mecanismo tremendamente sencillo. Es el mismo testamento que cuesta lo mismo y que sin embargo no te obliga ni a constituir una tutela. Simplemente realiza la disposición. Pero también, ya voy a ir concluyendo, también existen mecanismos para que la persona que vaya a ser, que vea venir la incapacidad sea uno mismo. Y en eso sí hemos adelantado, ahora que Gonzalo se ha salido, sí hemos adelantado bastante, en la esfera de la voluntad. En primer lugar, estableciendo la autotutela. Es decir, yo en un documento notarial, si determina la juez, es más sencillo, yo determino que para el caso de tener necesidad de tutela, que sea tutor fulanito de tal. Eso se comunica al registro civil, aparece, consta esa situación de autotutela y por tanto, en caso de que se produzca mi incapacidad, obviamente estoy dejando al señor Prado de Alzheimer, que quiero que me pide sea esa persona. Y así se establece. Y mucho más sencillo y mucho más práctico está el poder preventivo. Es decir, esto viene basado, sí, puramente en una relación de confianza. Es decir, porque eso sí que es una situación, pero es que yo creo que es un documento, hoy en día, tal como estamos, que vivimos tanto, que todos estamos con el colesterol por las nubes, para que te puede dar un subet y te quedas frito. Es un documento casi más importante que el testamento. Porque lo que digo es, mire usted, si yo pierdo la capacidad, que me administre todo mi mujer, esa situación se prolonga durante el tiempo, todo el tiempo que esa situación de incapacidad, hasta que Dios te llama a su seno, y es alguien que cuida de ti y administra porque tiene poder generar absolutamente los bienes, totalmente los bienes, con facultad plena para la disposición, o la limita si quiere establecer la administración, que no se puede vender y que únicamente se realicen administraciones. Creo que todos esto en la práctica está siendo, la verdad, bastante general. La entrada en vigor de la nueva ley del registro civil, que si no hay más dilación se producirá en el 2017, exige que además esa situación se refleje en el registro civil para que se sepa que ese apoderado puede utilizar un apoderamiento porque se hará efectivamente por el señor. Y por tanto se cierra el círculo y se tiene la total garantía. Y me he pasado 2 minutos sobre el límite antiimpuesto, pero creo que con todas estas herramientas espero haberles ilustrado en algo sobre la posibilidad de disponer de sus patrimonios.